Hola, bueno, acá estamos continuando con el ciclo de entrevistas propuesto. En esta oportunidad eh, decidí entrevistar a una profesional que creo que tiene un vasto recorrido y experiencia y nos puede ser de gran utilidad. Voy a presentar a Marina Basaga. ¿Cómo estás? Hola Soledad y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. De nada, buenísimo. Bueno, un poco para empezar con la entrevista y conocerte, quería saber, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar psicología a vos? Contextualizamos un Bueno, poco que vos estás en sí, España y ahora nos irás contando. claro. Bueno, pues lo tuve claro desde que estaba a los 14, 15 años y empecé a pensar en esa idea, un poco a raíz de comprobar que todo lo que tenía que ver con las ramas sanitarias me llamaba mucho la atención, el trabajo con personas, ¿no? Y que además, bueno, en mi instituto que hacíamos un montón de prácticas de laboratorio en las clases de ciencias, yo lo pasaba bastante mal con todos esos momentos de estar ahí realizando ceras y entonces empecé a pensar que medicina no podía ser una opción y el hecho fue bueno, pues a lo largo de mi adolescencia sí que mi madre me iba señalando, ¿no? Lo bien que aparentemente se me daba a escuchar, ¿no? Lo observadora que era. Es verdad que yo me recuerdo siempre como muy pendiente de entender por qué cada diferente, ¿no? Y yo creo que ya desde ahí empezó a gestarse, ¿no? La rama de analista de conducta sin yo saberlo, que hizo que fuera de cabeza por la carrera de psicología. Claro. Sí, sí. Y después, bueno, ¿no? Cuando uno ya estaba con la decisión de empezar en psicología, vos, ¿cómo empezaste, digamos? ¿Cómo fueron tus experiencias durante la facultad? ¿Podrías comentarnos un poco? Te cuento, hice la carrera en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Un poco tras hacer esa investigación previa, ¿no? Sobre bajo qué marcos se trabajaba y, bueno, pues digamos que lo que vine a ver es que era la que trabajaba bajo evidencia científica, la que iba a tener un modelo más consolidado de aprendizaje en ese sentido y me decanté por la autónoma. Fui de la primera promoción de grado, justamente había cambiado el sistema educativo a nivel universitario, así que en realidad esa fue como una etapa de experimento, ¿no? Para los que fuimos la primera promoción de grado, porque los propios profesores nos lo decían, ¿no? Que acababa Ah, de suceder y de solaparse el paso de la licenciatura al grado y de hecho convivíamos en la facultad, los licenciados con los que cursábamos grado y coincidíamos en optativas cuando íbamos cogiendo ahí el camino hacia la especialización. Entonces fue curioso porque estás en medio de la acción, del tránsito, empezando a implantarse todo el sistema de hacer más prácticas, ¿no? De que el trabajo fuera muchísimo más constante dentro de la carrera. sí. Y bueno, los primeros años del grado sí que eran más teóricos y según llegabas a tercer y cuarto año de carrera, pues empezó ya lo que es recorrer optativas, empezar a ver asignaturas más relacionadas con la intervención, con el análisis funcional, la psicopatología. Y bueno, para quien le tire mucho esa vena clínica, pues es donde llega como lo jugoso, ¿no? de la carrera. Sí. Después de la carrera, eh, hice un máster en Psicología Clínica y de la Salud en Nexo Psicología Aplicada, que es un gabinete de Madrid que lleva casi 30 años Mm, dedicándose tanto a la terapia psicológica como a la formación a psicólogos de posgrado. sí. Eh, y justo, bueno, es un título propio, no se considera un máster oficial, pero justamente hubo un cambio legislativo, bueno, a nivel legal también en el mundo de los psicólogos y empezó a aparecer la figura del psicólogo sanitario. Sí. Eh, yo me pude habilitar, eh,
cursé esta formación allí en Nexo del máster en Clínica y de la Salud y, bueno, luego continué formaciones, no sé si ya contarte o esperar a que me sigas tú preguntando para... Ahora lo seguiremos viendo. Me Vale. interesaba ver esto también, cómo te habías formado vos en tu universidad, en tu facultad, porque bueno, acá en Argentina es muy distinto y quizás los programas no están tan basados en terapias basadas en la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, uno recién cuando termina la facultad empieza quizás a ver otras perspectivas, cuando quizás en otros lugares eso ya está dado desde la formación de grado. Claro. Es quizás como también Sí, una sí, diferencia. supongo que esa disparidad a veces juega a favor y otras en contra, ¿no? De la formación de cada psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ya que nos estabas contando un poco acerca de tu formación luego de egresarte, después pensar un poco, ¿no? Bueno, ¿qué propuestas hay en España uno cuando se recibe, ¿no? Cuando termina la carrera, ¿qué Ujú. propuestas hay? Bueno, en términos generales depende un poco de hacia dónde te quieras encaminar como psicólogo, ¿no? Si vas hacia la clínica hay unas opciones y ahora te las cuento, pero luego existen otras vías, ¿no? Como dedicarte a recursos humanos, a psicología educativa, a psicología jurídica y forense o psicología social. Bueno, en función de un poco de tu itinerario, pues las alternativas son distintas, ¿no? Si hablamos de qué hace un psicólogo que se quiera dedicar a la clínica, ¿no? ¿Qué opciones Sí, tiene? Por un lado tendrías la opción de cursar el máster en Psicología General Sanitaria para convertirte en la figura de psicólogo general sanitario, dedicarte a promoción de la salud, a intervención en el ámbito privado y por otro lado estaría la figura de psicólogo especialista clínico mediante oposición de 4 años, una vez que se saca la plaza, para hacer la ah, especialidad bueno, pues en hospitales. sí, Haces una residencia de 4 años y después sí que es cierto que no es una oposición que te da una plaza fija, sería psicólogo especialista clínico, pero pues las opciones dependiendo un poco de lo que se te cruce, ¿no? En ese momento cuando termines. claro. Sí, sí. No, preguntaba para saber esta vertiente un poco más clínica, que, bueno, qué opciones son las que por ahí, en términos generales, había. Y bueno, ahora volviendo un poco a tu formación, me gustaría por ahí que me cuentes, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a formarte más en lo que son las terapias contextuales? Que nos cuentes un poco más de esto, dónde te has formado, como Ujú. nos venías comentando. Bueno, pues lo cierto es que en el primer máster que llevé a cabo, el máster en Clínica y Salud, sí que una parte de la formación fue dirigida a hablar de las terapias de tercera generación, ¿no? Y de los avances que había habido en conducta verbal y todo lo que desde ahí, bueno, también se podía trabajar, ¿no? Con terapias como ACT o la dialéctico-conductual. Entonces, bueno, yo justamente después de acabar este máster iba más encaminado en general hacia la intervención con adultos, estaba más interesada en completar un poco la formación como terapeuta, sabiendo en mayor profundidad cómo trabajar con población infanto-juvenil, ¿no? Por aquello Sí, también de que el adulto tiene toda una historia de aprendizaje detrás que bueno, que me parece interesante, ¿no? El ver el recorrido, cómo se gesta y también plantear desde ahí posibilidades de cara a la prevención de desarrollo de problemas psicológicos. sí. Entonces, hice primero un experto en terapia de conducta infanto-juvenil en Luria Psicología, eh, que desde luego aportó bastantes cosas. Y sí que es cierto que tocaba más análisis de conducta de toda la vida y también algo de técnicas cognitivas. Y yo estaba un poco interesada en dar ese salto, ¿no? Hacia terapias contextuales, pues por todo lo que había estado viviendo en relación a la teoría de los marcos relacionales, todo lo que aportaba, ¿no? El poder trabajar
con la conducta clínica que se produce dentro de la sesión. Y justo descubrí al centro de MIPSAI, el Madrid Institute of Contextual Psychology, que es el centro de Bárbara Gil Luciano, Adrián Barbero, Ángel Alonso Sanz y Carmen Luciano, que bueno, desde luego fue una experiencia maravillosa. Entré en la formación que tienen dirigida a población infanto-juvenil, pero bueno, en realidad una vez que conoces el modelo y sabes un poco, ¿no?, en lo que se basa, te puedes llevar perfectamente todo ese conocimiento a la población adulta. Sí, 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 exactamente. Bueno, me parece súper interesante lo que me comentás y una buena formación. Tiene muy buenas referencias y bueno, Carmen Luciano tiene también su, su fama de gran profesional que está aportando mucho con lo que tiene que ver, ¿no? Las terapias contextuales. Y continuando también con estas preguntas respecto por ahí a lo académico, pensar un poco, ¿no? Si nos centramos en ACT, en terapia de aceptación y compromiso, ¿podrías comentarnos acerca de cómo podrías vos describir, cómo trabajás vos desde esta perspectiva, de este modelo? Sí. Bueno, en primer lugar, trabajar con terapias contextuales es recuperar el interés por seguir haciendo análisis de conducta, ¿no?, por seguir usando el análisis funcional como herramienta principal. Además de incorporar, pues bueno, como te decía, ¿no?, los últimos hallazgos sobre la conducta verbal y demás. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que hago de hecho es hacer un análisis funcional de lo que está sucediendo, ¿no?, a día de hoy. Quizás sí que hay una diferencia, ¿no?, y es que el modo de hacerlo es también más experiencial, ¿no?, de intentar traer las funciones y toda esa parte de emoción a la sesión para desde ahí ver in situ y hacerle, bueno, pues derivar a la persona que está en sesión los costes, ¿no?, y los beneficios y sobre todo qué sucede a la larga, ¿no?, el seguir funcionando de esa manera. Por otro lado, en la medida en la que una de las cosas que esté sucediendo es que el lenguaje interfiera, ¿no?, la manera de relacionarse de la persona con su propia conducta privada, ¿no?, con sus pensamientos, con sus sensaciones, con sus emociones, bueno, pues desde ahí hacer mucha intervención, ¿no?, en lo que se llama, bueno, lo que llaman diffusion, que no es otra cosa que generar el yo contexto, ¿no?, el entrenar a la persona en distinguirse, ¿no?, diferenciarse de sus eventos privados, en marcar eso en jerarquía, al yo como contenedor de esas experiencias y al mismo tiempo intentar hacer una conexión con reforzadores de orden superior, que desde quizás a nivel popular esto se conoce como conexión con valores, para que la conducta quede, bueno, pues bajo control más bien de esto, en vez de lo aversivo, ¿no?, de las reglas que puedan estar perpetuando un patrón inflexible a nivel psicológico. Y todo esto, bueno, pues de manera como más experiencial, con la idea de generar in situ en sesión las propias emociones, ¿no?, y la reacción inflexible para moldear desde ahí el patrón flexible y que la persona discrimine cómo ha venido estando funcionando. Sí, sí, sí. Sí, me parece muy clara la explicación que nos diste y también metiéndonos en un poco, en un tema un tanto también más teórico, si vos nos podías explicar, ¿no?, ya que lo mencionamos, bueno, ¿qué es el análisis funcional de la conducta, de una conducta? ¿Cómo podríamos nosotros entenderlo? Sería como la herramienta por excelencia del psicólogo para entender, ¿no?, las variables que explican que una conducta se dé lugar, es decir, el contexto en el que sucede, los antecedentes y las consecuencias, y poder, bueno, pues no solo entender su origen y mantenimiento, sino que de alguna manera interferir ahí, ¿no?, poder cambiar cómo se está dando.
Sí, sí, y algo relacionado por ahí, un ejemplo, que podría ser en un caso de depresión, pérdida de trabajo u otro, creo que esto también vos lo habías mencionado en uno de tus posteos, publicaciones, pensar en cómo influyen las variables disposicionales, ¿no? Ujú. Bueno, entendemos por variables disposicionales aquellas que tienen que ver con la persona, con el entorno, que están presentes cuando se da la interacción, ¿no? Afectando a la conducta. Ejemplos, ¿no? Pues lógicamente perder un trabajo, ¿no? Que haya pérdidas en las áreas principales de desarrollo y gratificación de la persona, que además, pues no sé, a nivel personal haya un diagnóstico de una enfermedad o, o que incluso se encuentre lejos de su red de apoyo, ¿no? Son variables disposicionales a tener en cuenta en el análisis para tener, bueno, información mucho más completa. ¿Vos podrías hacernos algunas recomendaciones de libros o paper, ¿no? Para los profesionales que se están iniciando en la clínica, ¿no? Como psicólogos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues les recomendaría en general que lean a los clásicos, ¿no? A Skinner, sobre todo, que lean sobre activación conductual. Va a salir pronto un manual sobre análisis de la conducta actualizado, que seguramente también sea muy valioso. Hay uno ya de Mariana Segura y Pilar Barbado y Pilar Sánchez, que quizás es el que se ha estado consultando por excelencia hasta ahora, que también desde luego puede aportar muchísimo. Hay otro también que se llama Procesos Básicos, que también puede ser bastante interesante. ¿Qué más te puedo recomendar? A ver, que yo caiga. Bueno, luego Marino Pérez quizás también es una muy buena referencia, ¿no? Y leer también sobre psicoterapia analítico-funcional, el manual de Colin Berry, bueno, pues puede ser muy interesante, ¿no? De cara a cómo hablan ellos de la interacción en sesión y cómo influir desde ahí en el cambio de comportamiento de la persona que acude a consulta. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un montón de recomendaciones entonces a tener en cuenta, me parece. Muy bueno. Y ahora también pensando, digamos, en el contexto en el cual nos encontramos, seguramente son distintos, ¿no? Porque, bueno, acá en Argentina continuamos, digamos, con el aislamiento social y preventivo, pero ¿qué podrías comentarnos vos del estado actual de tu país? ¿Hay investigaciones recientes o en curso sobre el impacto emocional en la población o en algún sector de la población, por ejemplo, en niños, en adolescentes? ¿Qué podrías comentarnos? Hay investigaciones en diferentes direcciones, desde luego no controlo todas las que se están llevando a cabo, pero sí estoy conociendo que está en el servicio de llamadas de manera voluntaria, ¿no? Tanto a personal sanitario como a personas que están afectadas por la pérdida de familiares o personas queridas en situación de confinamiento. Hay estudios también e investigaciones en marcha sobre el impacto en los sanitarios, lógicamente, ¿no? en su bienestar psicológico. No sé exactamente si hay sobre niños y adolescentes, ¿no? A nivel de posible impacto psicológico, pero sí que está saliendo, sí hay papers, ¿no? Sobre algunas consideraciones a tener en cuenta sobre qué se puede hacer, cómo se puede transmitir a los niños, ¿no? Información sobre lo que ha sucedido e incluso cómo regular, ¿no? Esa interacción entre padres y niños, ¿no? Ese sistema familiar en una situación extrema como la que hemos vivido, donde además se conviven tantísimas horas. Así que bueno, están sucediendo un montón ahí de investigaciones y las que quedarán por ver seguramente, porque esto desafortunadamente continúa de alguna manera y sobre todo el impacto psicológico solemos verlo más a posteriori que in situ, ¿no? Que en el momento presente. Sí, sí, cierto, eso es muy, muy cierto, porque bueno, quizás en los primeros momentos uno logró ver algún impacto, obviamente, en los cambios
de rutina de las personas, y algunos cambios, digamos, en lo que tiene que ver con más lo psicológico. Yo estaba proponiendo con una colega, intentamos, digamos, hacer como una mini investigación, paper, como se quiera decir, sobre esto, ¿no? Sobre el impacto, pero más que nada ver también, en pensar un poco a cómo se fue transitando la ansiedad en periodo COVID, digamos, de coronavirus, de pandemia, desde lo que es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué podemos proponer? ¿No? Si realmente hubo un aumento en los trastornos de ansiedad o no, pero también dependerá de la concepción que tiene AP de los problemas o fenómenos psicológicos. Así que luego veremos, bueno, quizás publicado ese trabajo, si lo aprueban, y veremos un poco eso, que es lo que por ahí intenté yo hacer de mi lugar, para poder evaluar un poco estos fenómenos. Y luego, para continuar con la entrevista, como una de las últimas preguntas que quizás teníamos propuestas, es, bueno, pensar en qué recomendaciones para la prevención del desarrollo de posibles problemas psicológicos en la infancia podrías darnos vos. Bueno, hay una parte bastante importante relacionada con las reglas, ¿no? El seguimiento de reglas que se fomenta en los niños, ¿no? Por parte de los principales agentes de socialización, que en este caso, bueno, pues los principales suelen ser los padres o los tutores legales, abuelos, profesores, ¿no? Porque cuando las reglas que se fomenta, el tipo de seguimiento de reglas que se pone en marcha, bueno, pues son de reglas más paradójicas, más rígidas, más mágicas sobre cómo funciona el mundo, pues bueno, se puede ver a la larga, ¿no? Como eso implica alguna forma de limitaciones en el comportamiento, encontrar que el mundo al final funciona de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces, de cara a prever que las reglas que se utilicen sobre cómo moverse por el mundo se ajusten lo mayor posible a cómo funciona el mundo y casi siempre sean verbalizadas en términos de probabilidad, ¿no? Probabilísticos. Nunca afianzar de manera rígida que las cosas van a suceder de un modo cuando no es así, ¿no? Y muy en línea con este seguimiento de reglas que te decía, y sobre todo porque, bueno, el ejercicio de la paternidad y maternidad acaba siendo a veces como muy instruccional. Algo también importante, ¿no?, es que se favorezca la toma de contacto entre lo que hace el niño y las consecuencias naturales, ¿no?, de su hacer, ¿no?, que resalte un poco lo que sucede, porque de esa manera es mucho más probable que desde ahí se molde la propia conducta a favor de los beneficios de obrar de un modo, en vez de estar constantemente guiándola por reforzamiento social, ¿no? Por un poco hacer lo que se tiene que hacer lo que dice papá, hacer lo que dice mamá. Eso al final, bueno, pues se sostiene durante un tiempo, ¿no? Y podemos ver que en el momento en el que no hay ese tipo de elogio constante, ¿no?, de reforzamiento de la conducta, pues se desbanca, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser favorecer el contacto con consecuencias naturales, muchísimo mejor, ¿no? Y por otro lado, quizás algo que te diría es también que ese entorno de socialización ayude al niño a discriminar qué sí está bajo su control y qué no, ¿no? Incluso a ayudarle a identificar, ¿no?, a distinguirse a él de sus emociones, de su propia experiencia privada, ¿no? Que se favorezca muchísimo esa discriminación y que pueda estar como bajo control privado, ¿no? De que se fomente ahí mucha validación emocional, mucho no poner en duda automáticamente lo que está verbalizando, ¿no? Para no castigar, bueno, pues todos esos tactos tan importantes en la construcción de la identidad. Sí. Eso sería, bueno, así a grosso modo, ¿no? Te diría muchas más cosas, sobre todo haciendo referencia a situaciones concretas, pero todo lo que tenga que ver con validación emocional, un seguimiento de reglas ajustado a cómo funciona el mundo, evitar demasiado hacer, ¿no?, basado en reforzamiento social y fomentar esa construcción de identidad ahí fuerte y flexible, ¿no? Sí. Es casi lo más fundamental. Sí.
que ya es mucho en realidad, ¿eh? Sí, No es cualquier cosa. es verdad. Bueno, perfecto, me pareció muy buena esta aclaración que fuiste haciendo. Bueno, y quería agradecerte por el tiempo, por la entrevista. La verdad que creo que es un aporte muy valioso y Bueno, sí, me alegra si es así. sí, sí. Así que bueno, estamos en contacto y bueno, muchísimas gracias, Muchas Marina. gracias a ti por contar conmigo y bueno, que vayan lo mejor posible las cosas por Argentina. Sí, esperemos que sí. Bueno, en todas partes en realidad, que es la Sí, situación vital para todos. sí, es verdad. Gracias.